Existe una cantidad en la geometría analítica que es muy importante conocerla, porque la encontramos a cada lugar en que miremos, en los parques de diversiones, en las construcciones de carretera, en los toboganes, en las piscinas, inclusive en el deporte, en muchos deportes como en el alpinismo o en deportes extremos como el motocross. ¿Se dieron cuenta de qué estamos hablando? Pues bien, vamos a hablar de las pendientes. ¿Cómo están, chicos y chicos? Esta es la unidad didáctica número 2, nuevamente nos encontramos aquí para hablar acerca de las ecuaciones de la recta. Vamos a hablar acerca de las ecuaciones de la recta, pero no podemos empezar sin antes saber qué es una pendiente. Una pendiente que es recta, obviamente. A ver, tenemos aquí dos rectas, L1 y L2. Cada una tiene su cierto grado de inclinación, podríamos decir. Pero yo te pregunto, ¿cuál de las rectas está más inclinada? ¿Puedes responder? Bueno, ahí te he colocado un sistema de referencia, ¿no es cierto? X, Y, y según él podemos decir que L1 tiene una mayor inclinación de L2, pero ¿cómo medimos esa inclinación? Es decir, ¿qué tanto está inclinada L1 respecto de L2? Para ello vamos a usar el concepto de pendiente, precisamente, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a calcular la pendiente? Simplemente la pendiente se va a definir como la división entre la elevación y el recorrido. Entiéndase elevación como el cambio en el eje Y y el recorrido como el cambio en el eje X, ¿cierto? El avance. Muy bien, para resumirlo sería diferencia de Y sobre diferencia de las coordenadas X, ¿cierto? Delta de Y sobre delta de X. Y bien, una vez conocida entonces la pendiente, vamos a hablar acerca de cómo podemos calcular, ¿de acuerdo? En una recta, sea L, una recta no vertical que pasa por los puntos P1 y P2. Vamos a colocar nuestros puntos en el sistema de coordenados y observamos, ¿no es cierto?, que esto entre X1 y X2 hay cierta distancia y entre Y2 y Y1 también. Vamos a llamar la distancia entre X1 y X2 simplemente como su diferencia, ¿no es cierto? Así la podemos calcular. Y también la distancia en el eje vertical sería Y2 menos Y1. La pendiente entonces, según nuestra definición, sería según nuestra definición sería el avance vertical sobre el avance horizontal. Así es, ¿de acuerdo? Entonces sería Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, entendamos que para poder encontrar la pendiente o calcularla, necesitamos solamente dos puntos de una recta. Y bien, una vez ya definida la pendiente, vamos a hablar acerca de las ecuaciones de la recta. Y digo ecuaciones de la recta no porque haya tres o más, sino que es una sola, pero con tres diferentes formas de escribir. Vamos a empezar con la ecuación punto pendiente. A ver, tenemos aquí una recta, ¿de acuerdo? Y un punto sobre ella, que vamos a llamar X1, Y1. Vamos a conocer la ecuación punto pendiente de esta manera. Es Y menos Y1. Este Y es el Y genérico, ¿de acuerdo? Es cualquier punto sobre el eje Y menos Y1, que es la coordenada Y del punto dado. Va a ser igual a la pendiente multiplicada por X menos X1. De igual manera, X es el genérico, es decir, cualquier punto sobre el eje X, y X1 es el punto conocido o punto dado, ¿de acuerdo? Solo podemos escribir esta ecuación si conocemos un punto y la pendiente. ¿De qué otra manera podemos escribir la ecuación? Aquí la tenemos. Pendiente ordenada en el origen. Es decir, vamos a poder escribirla siempre y cuando conozcamos las pendientes y además la ordenada en el origen, es decir, el punto de corte de la recta con el eje Y. Vamos a escribir la ecuación de la recta de esta manera. Y es igual a mx más b, ¿de acuerdo? Muy bien. Y una tercera ecuación, vamos a llamarla como la ecuación general de la recta, ¿de acuerdo? Es la más general, su nombre lo dice, ¿ya? Dada de esta manera, ax más bi más c es igual a 0, ¿no? Donde a, b y c son números reales, ¿de acuerdo? Y x y obviamente son las variables, y la variable dependiente y x la variable independiente. Entonces, la gráfica de una ecuación lineal es una recta y recíprocamente toda recta es la gráfica de una ecuación lineal, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí tenemos nuestras ecuaciones lineales y tienen como gráfica las rectas. Ahora, si tenemos más de una recta, vamos a poner 2,
estas van a tener cierta relación, ¿de acuerdo? Pueden ser paralelas, cruzadas o de repente perpendiculares. Vamos a ver dos casos. Para rectas paralelas, dos rectas L1 y L2 cuyas pendientes son M1 y M2 son paralelas, ¿de acuerdo? Se va a expresar de esta manera, si y solo si tienen la misma pendiente o si ambas son verticales, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, tenemos entonces dos rectas paralelas y van a ser paralelas, o sea, lo vamos a comprobar o demostrar si es que sus pendientes son las mismas, son iguales, ¿de acuerdo? Y ahora con rectas perpendiculares, dos rectas L1 y L2, cuyas pendientes son M1 y M2, van a ser perpendiculares si y solo si el producto de sus pendientes es menos 1, ¿cierto? Ahí tenemos ese ejemplo. Entonces van a ser perpendiculares, o sea, se van a cortar formando 90 grados si el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Dos importantísimas definiciones o relaciones entre las rectas, ya sea paralelas o perpendiculares, que hay que tener bien en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Vamos a ver entonces un par de ejercicios de aplicación sobre estas rectas. Una de acá vino en el examen de admisión de la UPC del 2006-1. A ver, vamos a leer. Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto A, ahí tenemos el punto A, y es paralela a la recta que une los puntos B y C, ¿de acuerdo? A ver, entendamos. Me pide la ecuación de una recta que pasa por este punto y además de eso es paralela a otra recta que pasa por estos dos puntos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a idealizarlo un poquito. Ahí está nuestra recta, ¿de acuerdo? Que pasa por el punto menos 3, 4, de la cual queremos encontrar su ecuación, y además es paralela a esta otra recta que pasa por los puntos C y B, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, recordemos, si tenemos dos rectas paralelas, ¿qué es lo que cumplen sus pendientes? ¿Cómo van a ser? Si las rectas son paralelas, así es, las pendientes van a ser iguales. Muy bien. Y como tenemos dos puntos en la recta roja, podemos conocer o establecer la fórmula de la pendiente para esa recta, ¿cierto? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Bien, vamos a reemplazar los valores, ¿no es cierto? Entiéndase Y2 como 9 menos Y1 que es 4 sobre X2 que es 6 menos X1 que es 2, ¿de acuerdo? Esto es muy fácil de calcular, ¿no es cierto? Arriba tenemos 5 y abajo tenemos 4, y como tenemos la pendiente ya de M2, ¿de acuerdo? Tenemos la pendiente de M1, son iguales. Vamos a usar entonces la ecuación punto pendiente, que es esta de aquí. Vamos a reemplazar entonces el punto ya conocido, que es menos 3 y 4, y la pendiente que acabamos de encontrar. Ahí está. Ojo, mucho cuidado con el signo. Aquí es X menos el punto X1, que es menos 3, ¿de acuerdo? Menos 3. Muy bien, entonces vamos a resolverlo como ya sabemos, ¿no es cierto? Aquí todo este producto de negativo se vuelve positivo, y luego el 4 pasa a multiplicar a esto y el 5 pasa a multiplicar al paréntesis. Vamos a multiplicarlo rápidamente, sería 4y menos 16 y 5x menos 15. Vamos a colocar todo hacia un mismo lado y teníamos finalmente que 5x menos 4y más 31 es igual a 0. Esa es la ecuación general de la recta, ¿de acuerdo? Es la que se están pidiendo. Muy bien, a ver, otro ejemplito por este lado, ¿de acuerdo? Este también es de la UPC 2006-2, ¿de acuerdo? Los puntos P, Q y R, te preguntan, ¿están en una misma recta? ¿Están en línea recta? ¿Cómo saber si P, Q y R están en la misma recta? Bueno, si estuvieran en una misma recta, pues los segmentos PQ y QR tendrían la misma pendiente, por supuesto, porque se trataría de la misma recta, ¿cierto? Entonces los segmentos PQ y QR tendrían la misma pendiente. Comencemos entonces igualando las pendientes de PQ y QR. Ojo, esto es suponiendo que estos puntos están en una misma recta, ¿no? Habíamos quedado entonces que si están en una misma recta, las pendientes serían iguales. Vamos a suponer entonces que sí lo son, ¿de acuerdo? Vamos a reemplazar las ecuaciones de la pendiente para cada segmento. La pendiente PQ sería la coordenada P menos la coordenada Y de Q sobre las coordenadas X de P y de Q, ¿cierto? Igual aquí, la diferencia de las coordenadas Y de Q y R, perdón, y la diferencia de las coordenadas X de Q y de R. Vamos a reemplazar entonces los puntitos que tenemos ahí. A ver, la coordenada Y de P, aquí está, mira, 7 menos la coordenada Y de Q sería menos 2. Ojo, menos 2, perdón.
Y la diferencia de las coordenadas x de P sería -1 menos la de Q, que sería 2, ¿de acuerdo? Y con el segmento QR tenemos algo similar. La coordenada Y de Q sería -2 menos la coordenada Y de R sería 2 sobre la coordenada X de Q menos la coordenada X de R, ¿de acuerdo? A ver, vamos a resolver esto rápidamente. Aquí, ¿cuánto tenemos? Obviamente sabes que es 9 sobre -3, ¿ya? Y el otro lado sería 0 arriba sobre -3. Pero tú puedes observar que 9 entre -3 nos da el valor de -3 y 0 entre -3, ¿cuánto es? Así es, 0 entre -3 es 0, ¿cierto? Lo cual nos lleva un interrogante. ¿Cómo es que -3 puede ser igual a 0? Por supuesto que no puede, ¿cierto? Entonces solamente hay una conclusión que sacar de esto. ¿Cuál es la conclusión? Claro, empezamos diciendo que las pendientes eran iguales, pero por supuesto que no lo son. Entonces los puntos no son colineales, ¿de acuerdo? Bien, solamente un parcito de ejercicio de aplicación, pero yo sé que tú te has quedado con ganas de más, ¿cierto? Así es que vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dejar más ejercicio de aplicación, tú lo vas a trabajar, ¿de acuerdo? Trabájalo en tu hojita, en tu cuaderno, en una hojita, ahora mismo. Agarra una hojita, ponle pausa a este video y resuelve estos 4 ejercicios de aplicación. Cuéntame cuáles fueron las respuestas en la cajita de los comentarios y vamos a ver si es que llegan a la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a esperar sus respuestas entonces. Bien, muchachos, esto ha sido todo por hoy en este video y vamos a encontrarnos en un video siguiente hablando más acerca de la geometría analítica, ¿no? Podemos ver ecuaciones de circunferencias, ecuaciones de la parábola, etcétera, cosas que ustedes me pueden proponer también para subir. Bien, nos estamos viendo entonces en un nuevo video. Hasta la vista.